Me da muchísimo gusto estar hoy en Valle de Chalco. Saludo con respeto al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, al diputado Juan Carlos Núñez Armas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, al magistrado José Carmen Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, desde luego a nuestro anfitrión, el padre Enrique González Torres, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle de Chalco, a todos los distinguidos miembros del Presidium, al comandante de la zona militar. Desde luego saludo a la senadora, a los diputados locales y federales del Estado de México aquí presentes, desde luego a los integrantes del patronato, a los donantes, a todos los integrantes del patronato, pero especialmente a los donantes. Los saludo a todos con afecto, pero en fin, con gratitud también por la importancia de su esfuerzo por poder hacer esta obra posible. También quiero saludar a los alumnos del Tecnológico de Valle de Chalco, a las alumnas, a los padres de familia que están aquí, y quiero verdaderamente reconocer el esfuerzo de todos. Es una de las cosas que alegran verdaderamente el corazón, el ver que hay proyectos importantes que se pueden hacer a partir de la generosidad de la gente. Hoy hay un logro muy importante para la sociedad, en un mundo y en un momento en que hay muchas malas noticias y donde evidentemente las buenas noticias, que siempre las hay y siempre las hay en abundancia, no prevalecen. El tener buenas noticias como esta, el que se abra una universidad tecnológica en Valle de Chalco, como bien dijo el gobernador, uno de las regiones y municipios que ha sido de los más deprimidos, pobres, marginados del país, es una buena noticia. Estuvimos aquí, por cierto, alguna vez para abrir la primera de las estancias infantiles por una nueva generación, de las cuales llevamos ya varios miles, por cierto, en beneficios para casi 200,000 familias. Y además de que me comprometí en aquella ocasión a volver a Valle de Chalco, qué bueno que es con motivo de esta gran obra. Uno de los problemas más graves que tiene México para prosperar, para salir adelante, es precisamente el educativo. Y para ser específicos, el problema de educación tecnológica, y más concretamente para jóvenes de los 15 a los 20 años de edad, para educación media, superior y superior. Fíjense ustedes que cuando nos miren como país, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de Davos, al que asistiré la próxima semana y donde seguramente se discutirá esta gran crisis mundial que está afectando a todos los países, incluyendo a México. Uno de los factores que marcan a México como más retrasado, entre otros, es precisamente la dotación o el número de ingenieros o técnicos que tiene el país en términos del tamaño de la población. Estamos muy bajos en ello. Nos hacen falta ingenieros, nos hacen falta técnicos, nos hacen falta al sector productivo y le hacen falta al país. Hay otros factores que podemos corregir que le restan competitividad al país y que lo estamos haciendo. También uno de los peores indicadores que tenemos es en materia, por ejemplo, arancelaria, y la estamos corrigiendo ya. Pero el de dotar de oportunidades de educación media, superior y superior, específicamente técnica, es un problema delicado que tenemos que resolver. Una de las cosas que me platicaba el padre González Torres al entrar es que la necesidad de generar también un proceso de adaptación al manejo de instrumentos educativos que son vitales para la educación técnica, desde el manejo de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, la física, hasta el propio manejo del lenguaje, que son deficiencias que tiene nuestro sistema educativo y que desgraciadamente pagan los jóvenes y los jóvenes más pobres y marginados del país. Si algo sabemos todos, lo sabe el padre González Torres, porque además ha trabajado con una gran generosidad en otros ámbitos
sociales y en otros proyectos, quien finalmente tiene dinero en México tiene posibilidad de optar por mejores herramientas e instrumentos de formación. Pero siempre quienes viven en la marginación y en la pobreza, quienes no tienen ni siquiera opciones, ni una sola, para tener acceso a la educación, y particularmente educación de calidad, son quienes reciben precisamente este impacto, un impacto terrible, un impacto brutal, primero de la falta de oportunidad educativa y segundo de la falta de calidad educativa. Y por eso la brecha entre pobreza y riqueza se sigue abriendo en México, porque quien más tiene, finalmente tiene más opciones para prepararse mejor y a la vez poder tener más ingresos. Y quien menos tiene, carece de oportunidades y en pleno siglo de la información se va alejando de la posibilidad de tener, ya no digamos un patrimonio, sino una alternativa para vivir con dignidad. Por eso es tan importante este proyecto, porque contribuye a cerrar una de las brechas más importantes que tenemos que cerrar, que es la brecha entre riqueza y pobreza, es la brecha entre el norte y el sur, como llamaban en los 70 a este problema de desigualdad, y es precisamente por la vía de oportunidades educativas de carácter tecnológico que igualan a los jóvenes, por lo menos en términos de oportunidades de encontrar un trabajo y en términos de tener una vida decorosa y digna. Igualar las oportunidades implica en México un gran desafío que tiene muy en cuenta el gobierno federal, igualarles en oportunidades de espacios educativos y de espacios educativos como este. Y qué bueno además que este proyecto sea un proyecto que surge de la sociedad civil, que surge de la generosidad de muchas personas, que surge de la generosidad y del espíritu de servicio del padre González Torres. Me decía también, y me excuso si soy indiscreto en lo que hemos conversado, pero que siempre tuvo como un proyecto de vida el poder hacer una escuela precisamente para jóvenes marginados en el país. Y me parece que hoy se está cumpliendo ese sueño, y me parece que deberá ser el sueño de todos nosotros. Si en algo debemos de impulsar recursos y proyectos es a este tipo de proyectos. Ahora con esta universidad que hoy se abren además espacios donde hacía falta muchos jóvenes, y todavía va a ser el caso de decenas de miles de jóvenes en Valle de Chalco, pero bueno, por lo menos hoy se abre un espacio para casi 1 millar de ellos, que tenían que hacer su recorrido hacia la Ciudad de México en busca de estos espacios educativos, no siempre con suerte. Y además esta universidad va a impulsar oportunidades, pues no solo para Valle de Chalco, sino estoy seguro para jóvenes de esta región, del oriente del Estado de México, desde Amecameca, por ejemplo, Cocotitlán, Chalco, Ayapango, Iztapaluca, Xochitepec, Temamatla, Tenango del Aire, Tlalmanalco, Chalco mismo, que seguramente por la calidad y por el equipamiento que acabamos de ver que se tiene aquí, que es un indicador importante de la calidad de la educación técnica que se imparte, seguramente verán a esta Universidad Tecnológica como una gran opción. Por eso insisto en felicitar al padre Enrique González Torres y a todos los integrantes y donantes que con espíritu filantrópico, con espíritu de solidaridad, de responsabilidad social con los jóvenes de esta región, hicieron posible que esto se hiciera. Por supuesto que hemos colaborado los gobiernos en una parte del Estado de México, nosotros con una parte en el sostenimiento de la matrícula estudiantil. Sé que los jóvenes con gran esfuerzo y el de su familia aportan algo también mensualmente, pero prácticamente otros 3 o casi 4 tantos del resto del costo lo aporta, lo estamos aportando en el gobierno federal por diversos mecanismos que estamos buscando para poder apoyar proyectos que son muy, muy importantes. Y yo creo que vale la pena, por cierto, que pensemos con la mayor creatividad posible cuáles pueden ser los mecanismos que nos hagan romper el cuello de botella de la enorme carencia de espacios educativos para los jóvenes en México. Me referiré un poco más adelante a ello. Yo estoy convencido, como decía, que este siglo XXI es el siglo del conocimiento.
Es el siglo de la tecnología, particularmente, no exclusivamente, de la tecnología de la información. Y el acceso, el puente a la información y a la tecnología debe ser la educación. En la medida en que una parte de la sociedad tiene acceso, por ejemplo, a Internet, tiene acceso a la tecnología digital y de la información, esa parte de la sociedad avanza más rápido en sus negocios, o desde para buscar un trabajo o vender un producto, hasta para tener acceso tecnológico va más rápido. Y el resto de la población, que es la mayoría y es la población más pobre del país, no tiene ese acceso. Y eso es otro elemento que va abriendo la brecha precisamente que debemos de reducir entre riqueza y pobreza. Así que esta educación, la de la tecnología, también promueve la igualdad y el bienestar entre las personas. Y por ser el siglo de la información, la educación es estratégica para el futuro de las naciones. En un mundo que compite, como es el mundo de hoy, en una economía global, donde los impactos son también globales, sobre todo una crisis como la que se originó en Estados Unidos, que está impactando hasta la última de las economías, esté en Asia, en Europa o en América Latina, y particularmente economías que estamos cerca del epicentro del problema que es Estados Unidos, como la mexicana. En ese mundo que está totalmente, irremediablemente interconectado, en ese mundo precisamente la educación es todavía más importante que en el pasado. Si hay una industria automotriz, por ejemplo, que va a requerir ingenieros, esa empresa, sea japonesa, americana, europea, que quiera fabricar más coches en mejores condiciones, va a buscar dónde están los mejores ingenieros. Entonces, ustedes jóvenes les toca competir con otros jóvenes, pues ya no solo como antes se hacía contra otros de Chimalhuacán o de Toluca, sino contra jóvenes de India, de China o de España o de Hungría o de Brasil, que es donde está la pelea por los empleos a escala global. Si esta universidad tecnológica puede preparar en sus tornos, en sus equipos milimétricos de medición, una capacitación tecnológica adecuada, seguramente uno de los factores para generar empleo en México en el futuro tendrá que ser la calidad educativa de los alumnos. Un gran mexicano, a quien yo admiro mucho, y que fue rector de la Universidad Nacional, Manuel Gómez Morín, decía que la universidad tiene un fin muy claro y definido, y que es un fin de servicio a la comunidad. Estas palabras son hoy más vigentes que nunca. Lo que hoy estamos atestiguando es el inicio de un proyecto universitario que tiene, como muy pocos otros, un claro destino, un claro fin de servicio a la comunidad. Hoy México necesita mucho más proyectos orientados a servir a la comunidad, y por eso me congratula esta nueva forma educativa, esta Universidad Tecnológica del Valle de Chalco. Estas universidades, este tipo de proyectos refuerzan la labor que queremos complementar. Estamos trabajando con decisión para cada vez más jóvenes puedan cursar estudios universitarios. Y si de algo estoy convencido, amigas y amigos, en este como en muchos otros proyectos, es que se requiere la concurrencia de todos. Se requiere el esfuerzo del gobierno federal, sí, pero también de los gobiernos estatales y municipales, como es el caso. ¿Se requiere el esfuerzo del gobierno nada más o se requiere también el esfuerzo de la sociedad? También se requiere el esfuerzo de la sociedad. Y muchas veces en México nos hemos planteado como excluyentes los esfuerzos de unos o de otros. Nos hemos planteado que si es del sector privado, es cosa del sector privado, y entonces que no entre el gobierno. Que el gobierno solo se dedique a las cosas del gobierno. Y viceversa. Necesitamos la contribución de todos y debemos replantearnos la manera en que ejecutamos políticas públicas para partir de la premisa de que solo el esfuerzo de todos, el esfuerzo coordinado y bien diseñado entre sociedad y gobierno y entre distintos niveles de gobierno puede dar frutos. En México tenemos un grave problema precisamente en cobertura para jóvenes en educación media superior, pero digamos arriba de los 15 años, después de la secundaria, como bien señaló el gobernador. Cuando entré al gobierno en 2006, se estimaba que 1 de cada 4 jóvenes universitarios, jóvenes en edad de ir a la universidad,
Solo 1 de cada 4, según una forma de medir, porque según otra es casi 1 de cada 5, pero bueno, luego nos metemos a los detalles de medición. Solo 1 de cada 4 tenía espacio universitario. Es decir, 4 de cada 5 jóvenes no tenían lugar en la universidad de ninguna, ni pública ni privada. Y desde el inicio nos estamos enfocando a romper este cuello de botella. La meta es que pasemos más o menos del 24% de cobertura que había en el 2006, para en el 2012 llegar por lo menos al 30% de cobertura en espacios universitarios en el país. Y para ello ya estamos trabajando. Hoy la cobertura ya está llegando al 28% bajo diversos mecanismos, así que vamos a buen ritmo, pero tenemos que redoblarlo para cumplir nuestra meta y poder llegar incluso un poco más arriba. Y para lograr el presupuesto en educación superior se ha venido incrementando consistentemente durante esta administración. En 2009 se van a ejercer en educación superior cerca de 80,000 millones de pesos. Significa que en 2 años hemos aumentado el presupuesto para educación superior en un 55%. Y además, como ha dicho el gobernador, hemos rediseñado las fórmulas educativas. Las fórmulas educativas antes distribuían el dinero para la educación, desde la reforma que hubo en 92, 93, pensando simplemente cómo se quedó la población en esos estados. Pero la verdad es que el fenómeno poblacional tiene muy diversas expresiones. Y lo que estamos haciendo es orientando el presupuesto federal para dar recursos económicos en función del número de educandos que tenga cada sistema educativo estatal. Es decir, mientras más eduque, más dinero se recibe. Y esa reorientación implica un gran esfuerzo que estamos empujando al lado del Congreso de la Unión. Por otra parte, desde el gobierno federal, estamos impulsando crear, por ejemplo, para este año, 45 nuevas instituciones de educación superior. 45. Estamos impulsando la creación de casi 200 bachilleratos, la mitad empujadas directa y exclusivamente por el gobierno federal, la otra mitad empujándolas de la mano con los estados de la República. Queremos que al terminar este gobierno hayamos creado 77 nuevas universidades públicas en el país. Además, estamos fortaleciendo el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Este año vamos a apoyar 40,000 jóvenes más de los que apoyamos el año pasado y vamos a alcanzar una cifra de 310,000 becarios, jóvenes que tienen un apoyo económico para que no tengan que dejar la universidad. Las tendencias demográficas nos siguen exigiendo más. La verdad es que toda la población que creció mucho en los 70s y los 80s, todavía un poco en los 90s, menos, pero creció, está llegando a la edad universitaria. Y eso implica que tenemos una enorme presión demográfica y que tenemos que resolver entre todos. Yo, por supuesto, coincido con el gobernador, tenemos que enfocarnos, focalizar el esfuerzo de todos para responder a este reto urgentemente. Y si algo tenemos que hacer es, efectivamente, tomar en cuenta este factor y también reordenar los gastos hacia el propio gobierno federal y hacia los propios gobiernos estatales. Concentrémonos en los gastos vitales para la gente, que son, a mi juicio, seguridad pública. Valle de Chalco tiene un problema serio de seguridad pública, que son infraestructura. En un momento más vamos a inaugurar también un puente que va a destrabar la entrada precisamente a Chalco, aquí por la carretera que va a Mecameca. Yo transito esa carretera, bueno, ahora sí que en mi vida real transitaba esa carretera frecuentemente, y la verdad sé que hay un cuello de botella que vamos a desahogar. Tenemos que invertir en salud y estamos invirtiendo fuertemente. Por ejemplo, en 2 años, casi 3 pues, en tercer año de ejercicio presupuestal, el presupuesto para el Seguro Popular lo hemos triplicado, 3 veces más de lo que había en 2006, lo cual nos va a permitir cumplir un anhelo de cualquier nación, que es en el 2011 más o menos, o antes, para el bicentenario, espero. En México vamos a alcanzar la cobertura universal en salud, es decir, médico, medicinas y tratamiento para toda mexicana y para todo México. Y finalmente, y no por mencionarlo al último, es menos importante que lo demás, que es la educación y particularmente educación tecnológica para jóvenes. Y para ello tenemos que reordenar los presupuestos.
A veces gastamos mucho en otras cosas que no son ni tan importantes y a veces ni siquiera son importantes en absoluto. Gastamos en cosas que, bueno, cada quien le tocará revisar, pero evidentemente sí tenemos que jerarquizar y priorizar. Yo agregaría otro tema que a mí me interesa mucho, que es el medio ambiente, pero bueno, lo que hay una enorme coincidencia es precisamente seguridad, infraestructura, salud y educación. Amigas y amigos de Valle de Chalco, del Estado de México, integrantes del patronato, amigos todos. Un último comentario que quiero hacer es que hoy se conmemora el 230 aniversario del natalicio del capitán Ignacio Allende. Este gran héroe nativo de San Miguel, quien junto con Miguel Hidalgo inició la gesta de independencia y fue además el organizador militar precisamente de los primeros días de la Revolución de Independencia. Es algo que siempre se pierde, pero la verdad es que la estrategia militar siempre cuenta para que un movimiento sea exitoso. Fue un gran iniciador de la gesta de independencia, a veces un poco opacado razonablemente por la magnitud de la presencia de Miguel Hidalgo o del propio Morelos. Pero Ignacio Allende, que nació un 21 de enero, fue clave para conducir a los mexicanos a sacudirnos del yugo de la esclavitud y de la opresión que se vivía entonces. Y pienso que una de las mayores enseñanzas de nuestra historia patria, de Hidalgo, de Morelos, de Allende, es lo que se puede conseguir con la unión de los mexicanos. Que se requieren sacrificios para construir el futuro, sí se requieren sacrificios. Que si verdaderamente anhelamos un México distinto, tendremos que seguir poniendo todo lo que esté de nuestra parte, poniendo los costos que implica esa construcción, pero que es posible construir un país más justo y más equitativo. En aquel entonces, los héroes de la independencia lucharon por nuestra libertad, sacrificaron incluso su vida en aras de la misma. Hoy a nosotros nos toca defender esa libertad. Nos toca verdaderamente construir un México más justo, más libre, más seguro, más humano, más democrático, más limpio también. Y la pregunta que hay que hacerse todos los días es no si es posible o no construir ese México mejor al que aspiramos. Porque ahí la respuesta es sí. Sí, por supuesto que sí es posible tenerlo. La pregunta que hay que hacerse todos los días es, hoy, ¿qué tengo que hacer para que este México sea como yo lo quiero? Más justo, más libre, más democrático, más limpio, más seguro. Hoy, con esta Universidad Tecnológica del Valle de Chalco, un esfuerzo emprendido por mexicanas y mexicanos distinguidos, impulsados por el padre González Torres, hoy definitivamente se da un paso clave, cierto y seguro para que este México, y particularmente Valle de Chalco y los jóvenes que aquí viven, puedan, al menos en este paso, al menos en esta parte, tener un México más justo, más equitativo y que seguramente redundará en un México más próspero. Así que muchas felicidades a todos, enhorabuena a todos los benefactores de esta institución.